Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:47 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabamos de conversar con Fernando Olivera, una conversación larga donde él ha expresado, por cierto, su siempre punto de vista muy enfático en torno a los casos de corrupción y en particular de la situación del señor García, que como yo sí digo, de Alan García, que como yo siempre digo, con él no hay que imaginar que puede venir, con él siempre hay que hacer un recuento de lo que ya hizo. Además, la fórmula más o menos es conocida para correrle a la justicia. Por un lado, le escopete dos cañones. Por un lado, por cierto, decir que se somete a la justicia, y por la otra hacer lo contrario, es decir, para tratar de impedirla. Elementos o hechos muy concretos que vienen de escenarios o momentos recientes. Uno, lo que hizo con la mega comisión que investigó los actos de corrupción en el Congreso y que presidía Sergio Tejada, que estuvo aquí el otro día. Salió en la declaración pública a decir que él no va a llorar con amparos, que él se somete a la justicia, que él no va a sino defenderse como corresponde. ¿Qué hizo al final? Llevó el tema al Poder Judicial y con jueces muy cercanos terminó siendo excluido de esta investigación. En el tema de la corrupción del 85 al 90, donde lea usted el libro de Pedro Cateriano, y me parece que es magnífico que en Uruguay, ayer que ha sido la presentación pública del libro que Planeta ha editado en Montevideo, ha sido, me dicen, un éxito, y esto ha sido y es muy importante, porque uno lee ese libro y te das cuenta realmente quién es el ciudadano Alan García, quién es o cuál es el caso García. Léalo usted, por favor, y siempre recuerde que no solo va ya en no sé cuántas ediciones, sino en toda la feria de libros que han habido en los últimos años, ha sido uno de los libros más vendidos. Por lo tanto, ya la gente también respecto a eso tomó una posición. Entonces uno tiene que tener en cuenta esos antecedentes. Cuando se escapó el 92 y después argumentando efectivamente que en ese momento había una dictadura, pues, pero aprovechó de eso y otras cosas para esperar que prescriban los delitos, y regresó después, ya como todos sabemos, una historia que no vale la pena seguir pormenorizando. Pero eso es Alan García. Alan García hoy día está en una situación difícil. Se ha conocido que ha estado tanteando otras embajadas. Ojo, lo hizo antes de meterse a la casa del embajador de Uruguay. Preguntó en algunas embajadas, le dijeron no, de ninguna manera. Y estando ya dentro de la casa del embajador de Uruguay, ha empezado a seguramente intuir, o le han dicho que es probable que no le den el asilo en Uruguay, y ha empezado a preguntar en Costa Rica, cosa que no creo que pase, porque Costa Rica es un país que, si bien es cierto, tiene un sistema institucional un poco más fuerte y sofisticado, no importante, pero no va justamente por eso a avalar, tengo yo la impresión, la impunidad por estos días. Sobre todo había cuenta de lo que ha terminado salvándose en el último proceso electoral, y de eso vamos a hablar más adelantito aquí en el programa. Por tanto, esa es la situación de Alan García y Fernando Olivera, que uno podría discutir algunos otros hechos que en su propia trayectoria se han podido identificar, pero me parece que en este momento lo concreto es el conocimiento que él tiene sobre el funcionamiento y las estrategias y la metodología que García siempre ha empleado para correrle a la justicia. Noticia importante el día de hoy, son las 7:50, lo que el Comercio lo pone de esta manera: autoridades peruanas y Odebrecht llegan a acuerdo, fiscales Vela y Pérez, procurador Ramírez y representantes de Odebrecht alcanzaron un compromiso. Este miércoles 5 se firmará el documento, la constructora entregará información, habrá colaboración de sus ejecutivos y se tendrá acceso a servidores donde claramente se identificaron los sobornos. Esto a mí me parece una buena noticia por varios motivos. Primero, porque se ha fortalecido la relación del Ministerio Público peruano con la justicia brasilera, y además con la voluntad de Odebrecht de querer colaborar en estos momentos, lo que ya en sí mismo podría romper eso que el fiscal Rafael Vela, y con razón, ha dicho ha terminado siendo hace ya un buen tiempo un obstáculo, que es la participación de la Oficina de Cooperación Internacional en el Ministerio Público, que más bien parece que ha tratado de mitigar o contener que se avance en estas investigaciones, sobre todo en torno a algunos personajes que por supuesto le son muy cercanos y en algunos casos, diría yo, bastante afectos. Y eso me parece una noticia importante. ¿Qué cosa es lo que esto va a generar? No solo que se pueda transferir información, no solo que pueda darse colaboraciones por parte de los ejecutivos a la causa bajo la ley brasilera, sino además también que se pueda tener acceso a los servidores donde está la información
digamos, pormenorizada de cómo y de dónde vinieron las coimas para todos los que estuvieron involucrados, y en eso Odebrecht no tuvo ningún tipo de ideología, no tuvo ningún tipo de diferencia. Los corruptos para ellos eran corruptos, y todo lo que tenían la mano para recibir esa coima, pues ellos lo resaltaban y por supuesto en consecuencia actuaban concretizando esos actos contrarios al interés mayoritario. Eso me parece que es muy importante. Otro tema importante también es lo que pueda pasar con el señor Edwin Oviedo el día de hoy, no solo porque está involucrado en un caso muy grave donde se le acusa de ser el autor mediato de muertes y asesinatos, sino que además por cómo es y qué cosa ha hecho y cuáles son las relaciones de este personaje, termina siendo muy importante lo que pueda suceder el día de hoy. Saben ustedes que han pedido una prisión preventiva por él, y puede que hoy día, dentro de unas pocas horas, podamos tener informaciones poco favorables para el todavía presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y otro tema que yo no quiero dejar de tocar el día de hoy está vinculado a lo que Hildebrand en sus 13 hoy día publica como noticia principal, y a diferencia de lo que habitualmente hacen sus portadas, hoy día pone una caricatura, y esta caricatura es la siguiente: Yoshiyama está recibiendo, ¿no es cierto?, un fajo de $800.000 por parte de la muerte. Esto bajo el, por supuesto, inverosímil argumento de que una persona ya hoy fallecida en el 2011 contribuyó, dicen, de manera significativa con la campaña de Fuerza 2011, y además Yoshiyama ha dicho que también en el 2016 le dio plata. ¿Cuál era el interés del señor empresario Rambrus que le dio el dinero, según Yoshiyama? Dice que porque lo que quería proteger en 2011 era el libre mercado y la economía en nuestro país, porque la amenaza chavista de en ese momento Ollantumala podría haberse traído abajo todo aquello, cosa que por cierto en el gobierno Humala no pasó. Pero la pregunta es, ¿por qué apoyó, o por qué tendría que haber apoyado, si el argumento del 2011 era para cuidar el mercado? Porque él apoyó el 2016, donde en una segunda vuelta competía Keiko Fujimori con un afín, con un igual, con un muy parecido, Pedro Pablo Kuczynski, que tal vez podría haber condensado de mejor manera la defensa al estado de la economía o a la economía liberal, si uno quiere verlo desde esa perspectiva particular y curiosa de defensa, que ni el propio abogado de Yoshiyama, que es el señor Abanto Verástegui, dice que va a poderse probar, porque no hay ni siquiera transferencias y menos anotaciones al respecto. Y el otro tema sobre el cual quería hablar es esto que hoy día se trae abajo todos los argumentos de la defensa de Yoshiyama, y la defensa del fujimorismo, y la defensa de quienes por estos días han venido sosteniendo que la diligencia que llevó adelante el fiscal José Domingo Pérez al allanar el estudio de Arsenio Oré era una arbitrariedad y reñía con el principio de la reserva que deben tener todos los abogados de defender a quien les dé y como les dé la gana. Pues eso no es lo que ha ido a buscar José Domingo Pérez. Hoy día Hildebrand 13 publica el detalle de todo lo que encontraron ahí, y ahí se encontraron movimientos de dinero, pasajes, pagos a personajes y abogados que, no siendo parte del estudio, dicen testigos muy concretos que buscaron torcer la justicia, es decir, hacer que algunos testigos cambiaran su versión, o aportantes dijeran que, o falsos aportantes que argumentaran que sí hicieron estas donaciones al partido Fuerza 2011. Eso es lo que encontraron, y eso en la línea de identificar si hubo o no obstaculización a la actividad de investigación del Ministerio Público. Interesante entonces lo que publica en relación a eso el día de hoy Hildebrand en sus 3. Son las 7:56 de la mañana, y quiero terminar con lo siguiente. Yo dije hace un rato que los periodistas por lo general revisamos los periódicos del día, pero yo traigo el de ayer que no lo había visto, y dice: CONFIEP denuncia en CADE campaña de persecución contra el sector privado, cosa que no es verdad. Ya las personas que defienden a Alan García están repitiendo esto como argumento para que se le pueda condicionar el asilo que está diciendo. Dicen, los empresarios están también hablando de una persecución, un expresidente también, por lo tanto deben darle el asilo. Y esto no es verdad, esto solo está en la cabeza fantasiosa de un personaje como Roque Benavides, que, si bien es cierto, es presidente de la CONFIEP,
porque la CONFIEP y los empresarios de nuestro país tienen una particular manera de relacionarse con la justicia y sobre todo con la democracia, y además es una persona muy cercana a Alan García y tiene comprometido por lo menos un familiar en todas estas investigaciones, que es bueno decir también. Pero no solo eso, sino el señor Roque Benavides, que cree que porque es jefe de CONFIEP puede salir a decir en todos los medios cualquier tontería, ha dicho que el IDL, la institución en la que yo trabajo y del cual soy, por cierto, director general, maneja el sistema de justicia, y que a él le parece grave y sospechoso que IDL Reporteros y Gustavo Gorriti tenga siempre la información de primera mano sobre lo que está pasando en las investigaciones que se le siguen, entre otros a los amigos del señor Roque Benavides. Y yo quiero aquí decir, porque tenemos creo que sus declaraciones, vamos a poner lo que ha dicho este señor Roque Benavides, porque yo quiero contestarle, porque ya sus escribidores, o en algunos casos sus papagayos, han venido reproduciendo ese argumento. Vamos a escucharlo. ¿Quién conduce y hacia dónde esta campaña? Lo que nosotros vemos es que a nivel de la Fiscalía hay evidentemente influencias como la del IDL y el señor Gorriti, que definitivamente influyen en lo que pueda hacer la Fiscalía. Y en ese sentido... ¿Dices la Fiscalía por decir un fiscal? ¿O dices Fiscalía por decir el Ministerio Público en su conjunto? Es el fiscal encargado de esta investigación, a donde hemos recurrido y por supuesto nos ha citado y estaremos presentes dando nuestra declaración. Entonces, nuestra verdad. ¿Es el IDL el motor inmóvil de esta campaña, el que empuja e influye en el Ministerio Público o en ese fiscal en particular, y esa es la campaña de la que estamos hablando? Yo creo que es evidente que ha habido casos donde el fiscal ha esperado a que el IDL suelte información para poder seguir avanzando con sus investigaciones. Yo creo que todos en la sociedad civil deberíamos dar toda la información que tenemos. Yo creo que esta información a cuentagotas tiene un sesgo de manipulación que es preocupante. Bueno, lo preocupante es que este señor sea el presidente de CONFIEP, no solo porque lo primero que debía haber hecho, comenzando esta reunión de altos ejecutivos, es pedir perdón porque sus pares estuvieron tremendamente involucrados en actos vergonzosos de corrupción, gente que junto con él se sentaba y gente que junto con él colaboraron a la campaña de Keiko Fujimori, tratando con eso de buscar la coartada de la defensa del sistema económico, cuando en realidad lo que querían hacer era validar una propuesta política que ya hemos visto cómo se ha comportado en el Parlamento de la República con los congresistas que ahí tienen y que todavía son mayoría. Pero el caso del señor Roque Benavides trata de levantar este argumento justo en un momento en el que uno de sus personajes y amigos más cercanos, como Alan García, está de manera digamos imaginaria, ¿no es cierto?, en su mundo imaginario, tratando de hablar de una persecución política. Entonces le saca un titular para que favorezca eso, y además el señor Roque Benavides todavía tiene efectivamente que mucho que decir ante el Ministerio Público, y en particular a quienes están investigando estos casos concretos de aportantes falsos en la campaña del 2011. ¿Y por qué decía que él solo da esta clarinada, él solo da la primera nota y después sus escribidores, y en algunos casos, como digo, sus papagayos, empiezan a ya reproducir este argumento? Y hoy día, con la capacidad intelectual que tiene y la, sobre todo, autoridad moral que le acompaña, ¿no es cierto?, el señor Aldo Mariatti sale y pone en su columna hoy día: el IDL contra la CONFIEP. Ahí está. Entonces, el señor Roque Benavides dice: el IDL es el que persigue a los empresarios, y el señor Aldo Mariatti que dice: el IDL, tras demoler al fujimorismo y arrinconar al APRA, la ONG IDL va ahora contra la CONFIEP, contra el empresariado, con su fiscal predilecto. Ahí está. Díganme ustedes si esto no tiene relación. Están buscando favorecer un escenario totalmente irreal para que con eso puedan darle la razón a Alan García en el asilo.
¿no es cierto?, que ha solicitado. Pero como eso no va a ser, ojalá posible, o sea, ojalá no sea posible, y la gente ya en nuestro país tiene claro, no solo quién es García, sino quién es Roque Benavides, quién es la CONFIEP, y el papel que han venido en los últimos años desarrollando, la verdad nos tiene bastante sin cuidado que ellos sigan pensando eso. Además, les agradezco muchísimo por la gran propaganda que le hacen al IDL, de decir que influimos en todos lados. Así que nos sale de gratis también eso. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No hay Derecho, y cuando volvamos converso con Abelino Guillén, que como ustedes saben ha sido fiscal supremo, y con él hablamos de corrupción o de lucha contra la corrupción. De regreso. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.